Bueno, iglesia, hoy vamos al tema número 19 de la serie de las parábolas de Jesús. El tema de hoy es el hijo pródigo. Ese es el tema que vamos a estar ministrando en esta mañana, el hijo pródigo. Y el tema que yo le di personalmente a este tema es el amor y misericordia del Padre. El amor y misericordia del Padre, en este caso. Esta parábola se encuentra únicamente en Lucas capítulo 15. Vamos a ver Lucas capítulo 15 y vamos a leer del verso 11 hasta el 32. Y luego ahí empezamos a desarrollar esta parábola, esta enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy. Hermanos, y antes de leer, yo quiero que usted me entienda algo que dije la semana pasada. Yo no sé cuántos de ustedes entienden el privilegio que significa hoy decir somos cristianos, somos creyentes. Hermano, ese privilegio no lo tiene cualquier persona en este mundo, sino aquellos que Dios ha llamado, que ha escogido. Ahora, por eso el título de hoy, el amor y misericordia del Padre, porque si hubo algo que Dios tuvo para con nosotros, fue amor y misericordia para salvarnos, para venir a salvarnos. Porque Él es el que envía a su Hijo para salvar al perdido y nosotros estábamos perdidos. Eso lo vimos la semana pasada. Amén. Entonces es un privilegio, hermanos, poder de verdad ser cristiano, ser creyente, poder escuchar el mensaje. Ahora vamos a leer la parábola en Lucas 15 del 11 al 32. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Verso 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Wow. Qué parábola, hermanos.
Hermanos, esta parábola va de la mano con las parábolas anteriores que vimos la semana pasada de la oveja y la moneda perdida, ya que debería llamarse, en realidad esta parábola debería llamarse el hijo perdido, no el hijo pródigo. Ahora, la mayoría, no sé si saben, pero la mayoría de esos títulos que tienen las Biblias, esos títulos no existían en la palabra de Dios. Esos títulos, cuando pasaron los años, llegó un momento donde se le pusieron títulos. Al igual que llegó un momento, bueno, lo primero que se le pusieron fueron capítulos y luego versículos. Y también después se le agregaron esos títulos. Pero si usted lee esta parábola junto con las otras dos parábolas, habla de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y ahora es también del hijo perdido. Las tres parábolas tienen que ver con lo mismo. Pero, a diferencia de las anteriores, que era Dios buscando al perdido, que fue lo que vimos la semana pasada, buscando al perdido, aquí el énfasis es la condición del perdido. Ahora, la condición que tenía la oveja, la moneda perdida, que es el pecador, en este caso, ¿cuál era la condición del perdido? Y cómo el Padre le recibe gozoso, lleno de amor y misericordia. Lleno de amor y misericordia, y eso lo vemos en el verso 21 al 24. Vea cómo enfatiza el amor del Padre, ese amor y esa misericordia hacia el perdido, en ese caso nosotros. Dice la palabra en el verso 21 y 24. Dice así: y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermanos, en las parábolas anteriores nos muestra cómo había un gran gozo cuando aquella mujer empezó a barrer, y ella barriendo era para buscar aquella moneda perdida, y cuando ella la encuentra, ella llama a las vecinas y ella hace un gran algarabío, ella quiere disfrutar con los demás el gozo de haber encontrado aquella moneda que se le había perdido. Igual con la parábola de la oveja perdida, hay un gran gozo al encontrar lo que se había perdido. Hermanos, cada vez que un pecador realmente se convierte a Cristo, hermanos, créanme, en el cielo hay un gran gozo, hay una fiesta, hay una alegría que la iglesia debería también de disfrutar. Cuando alguien se arrepiente y se vuelve a Cristo, cuando alguien realmente le entrega su corazón a Cristo y viene a Cristo. Ahora, ya que esta parábola, hermanos, surge a raíz de la murmuración de los fariseos y escribas al Jesús recibir a los publicanos y pecadores. Eso lo vemos en Lucas 15 del 1 al 2. Nuevamente, vamos a ver Lucas 15 del 1 al 2, dice la palabra: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: oigan, a los pecadores recibe y con ellos come. A los pecadores recibe y con ellos come. Esa es una de las centralidades, en este caso, del porqué de estas tres parábolas, y en este caso, la parábola del hijo pródigo, que debería llamarse el hijo perdido. Hermanos, porque este hijo perdido somos todos nosotros. Somos todos nosotros. Ahora, esa palabra hijo pródigo, porque alguno tal vez se estará preguntando, entonces, ¿qué significa hijo pródigo? Hijo pródigo, en la palabra pródigo, lo que significa es hijo desperdiciado. Eso es lo que significa pródigo, desperdiciado. Pero la centralidad de la parábola no es que el hijo fue desperdiciado, es que el hijo estaba
muerto, el hijo estaba perdido y fue encontrado, y hubo por el padre un gran gozo al recibir aquel hijo perdido que estaba muerto en este caso, y él hizo fiesta por eso, y él fue movido a misericordia para recibir aquel hijo que estaba perdido. ¿Entendemos eso? Ok, vamos a ver algunos puntos importantes de la parábola. De los versos 13 al 16, aquí podemos ver la condición del primer hijo, porque hay dos hijos. Aquí podemos ver la condición del primer hijo en los versos del 13 al 16. Vamos a leerlo para ver cuál es la condición de este primer hijo, que representa a todos los pecadores. Del 13 al 16 dice así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, oigan, desperdició sus bienes, oiga esta palabra, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Viviendo perdidamente. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermano, es interesante porque esa es la condición del perdido. La condición del perdido es, hermano, todo el mundo sin Cristo, ¿cómo vive? Perdidamente, desperdiciando su vida. ¿Desperdiciando su vida en qué? En los placeres que el mundo le presenta. ¿Cuántos vivíamos en ese mundo? ¿Cuántos vivimos desperdiciando toda nuestra vida? Y como dije la semana pasada, hermanos, ¿cuántas personas llegan a Cristo a cierta edad de su vida? Y lo primero que ellos dicen es: ¿cuánto hubiera yo deseado haber conocido a Cristo siendo joven, para no haber desperdiciado mi vida en tantas cosas que hice que me trajeron consecuencias? Este muchacho, cuando él toma la herencia, él se va y él empieza a ser loco en la vida, a vivir perdidamente, hasta que llega un momento en su vida donde él pierde todo. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes, pero la mayoría de gente a veces llega al Señor cuando ya no tiene nada, cuando ya ha tocado fondo. Hay personas que la única forma a veces de venir al Señor es cuando ya han desperdiciado todo. Ya no les queda otra solución, ya han vivido perdidamente, desperdiciaron todo, y ahora lo único que les queda es cuando oyen el mensaje y decir: no me queda otra que volverme a Cristo, porque ya lo he perdido todo, ya lo desperdicié todo. Ese joven llegó a tal punto que dice la palabra que él llegó a trabajar en una hacienda a apacentar cerdos. Hermanos, cuando Jesús está contándole esto, esta parábola a los fariseos que estaban ahí, hermanos, eso era lo peor, porque era la condición del perdido. Y recuerden que para ellos los cerdos eran animales inmundos. Una persona que iba a apacentar cerdos, para ellos era el trabajo más denigrante que podía haber. Y peor aún era su condición, que no solamente estaba apacentando cerdos, sino que él deseaba comer de las algarrobas de aquellos cerdos. Pero dice la palabra que nadie le daba. La Biblia no dice que él comía algarrobas. Hay muchos que ponen la parábola y creen que él comía algarrobas. Pero ahí no dice eso, dice que él deseaba comer algarrobas. Él deseaba comerse aquel alimento que le daban a los cerdos. Pero en ese caso nadie le daba, él simplemente los apacentaba. O sea, era tal la necesidad de él, hermanos. Y esa es la realidad y la condición del hombre. Vamos a ir al Salmo 14 del 1 al 3. Salmos 14 del 1 al 3.
Salmo 14 del 1 al 3. Dice el Salmo 14 del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Que hoy lo estamos viendo palpablemente, ¿verdad? Eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hoy están quitando a Dios a tal punto, hermano, yo no sé cuántos de ustedes lo vieron, a tal punto de que ahora que la selección de Costa Rica fue juramentada, nuestro amado presidente, a la hora de juramentar, quitó a Dios del juramento. Porque están quitando a Dios de la sociedad. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y eso lo estamos viendo de una forma increíble, hermanos. Y eso no es solamente acá, eso es a nivel mundial. Y eso, hermanos, es de producir o debe producir en nosotros un peso, un dolor de ver lo que está sucediendo en el mundo. De cómo ya están quitando a Dios completamente. Ya no es por Dios. Se llegará el momento donde alguien va a jurar, no sé por quién. Porque toda la vida en la historia, hermanos, cuando alguien va a hacer un juramento, lo hace ante Dios, poniendo aún su mano sobre la palabra de Dios. Porque este libro es sagrado, aunque muchos quieran negarlo hasta el día de hoy, es y seguirá siendo la palabra de Dios. Aunque muchos quieran negarlo y quieran quitar a Dios del escenario, pero es una realidad. Y por eso el Salmo dice, necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Oigan esto. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermanos, usted se puede imaginar, yo me acuerdo cuánto lloré la primera vez que leí este pasaje. Usted se puede imaginar a Dios viendo desde el cielo, buscando a alguien que buscara de Él, que le amara, que quisiera volverse a Dios, y dice que no había nadie. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Por eso es Dios quien debe buscar al hombre, al perdido. El hombre no busca a Dios. Dios busca al perdido. Dios salva al perdido. Porque el perdido no puede salvarse a sí mismo. Porque él no quiere nada con Dios. Y sigue diciendo el pasaje. Dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y oiga el verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo hay. No hay nadie bueno. No hay nadie que quiera volverse a Dios porque le nazca en su corazón pecador, en su corazón endurecido. Él no quiere volverse a Dios, no quiere nada. Él quiere vivir como este joven perdidamente, desperdiciar su vida. Es lo que anhela el hombre. Hermanos, la mayoría de personas hoy en el mundo anhelan tener dinero, a tener posesiones, pero es para vivir perdidamente. El dinero corrompe. Yo no sé cuántos han visto eso. El dinero corrompe. El dinero corrompe, hermanos. Por eso vamos a ver otra parábola luego, que viene seguida de estas, hermanos, de donde debemos de ser muy sabios para administrar el dinero, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque si no, eso nos corrompe. El dinero corrompe. Ahora vea lo que dice la palabra en Efesios 2:12. Efesios capítulo 2, verso 12. Ya vimos cómo la Biblia dice que el Señor miró desde los cielos buscando algún entendido que le buscara a Él, pero no lo encontró, no lo hay. Efesios capítulo 2, verso 12. Dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, hermanos, por eso la palabra de Dios es para los creyentes, no para los inconversos.
Cuando leemos la palabra de Dios, la debemos de leer para nosotros, porque es Dios hablándonos a nosotros. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender las cosas de Dios, las cosas espirituales. Porque la palabra es para los creyentes. Ahora, vea lo que dice ahí. En aquel tiempo, ¿cuál es aquel tiempo? El tiempo que estábamos igual que el hijo perdido. Viviendo desordenadamente, viviendo en los placeres de la vida. En aquel tiempo, dice la palabra, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Oigan esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición del hijo perdido. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y esa es la misma condición que usted y yo teníamos. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Porque sin esperanza, recuerden que hablamos la semana pasada, hermanos, si una oveja está perdida, si una moneda está perdida, hermanos, la única forma de ser hallada es que alguien la busque. Si no hay nadie quien la vaya a buscar, la moneda seguirá perdida y la oveja seguirá perdida. ¿Estamos claros, iglesia? Esa es la condición que representa a este hijo perdido en relación a cómo él vivió o cómo él estaba viviendo. Y es lo que la mayoría de la gente quiere. ¿Cómo vive la gente del mundo? Perdidamente, en los placeres del mundo, en lo que la vida le da. Y se sienten orgullosos de eso. Un hombre que tiene varias mujeres se siente orgulloso de eso. Un hombre que toma mucho licor se siente orgulloso de eso. Esa es la vida del mundo. Esa es la vida del hombre sin Dios. Ahora, de los versos, volvemos a Lucas, de los versos 17 al 19. Hermanos, de los versos 17 y 19, el hijo reconoce su condición. Ahora, reconoce su condición antes de leerlo. Porque todo ser humano debe reconocer que es pecador para volverse a Dios. Él tiene que reconocer su condición. Y su condición es que él está perdido, que él es pecador, que no hay nada que le pueda salvar, solamente Dios mismo le puede salvar. Lo leemos en el verso 17 al 19, dice la palabra de Lucas 15. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, ojo la condición de él, lo que él reconoce. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, ¿qué es lo primero que le va a decir? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La condición del hijo ahora es reconocer que es pecador. Hermanos, si alguien no reconoce su condición de que es pecador, muy difícilmente se volverá al Padre. Por eso necesitamos escuchar el Evangelio. Por eso necesitamos predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio que habla de arrepentimiento para salvación. El verdadero Evangelio nos confronta con el pecado, porque somos pecadores para volvernos hacia Dios. No como el evangelio de hoy, un evangelio de venga para que sea prosperado, venga para que deje de sufrir, venga para que le vaya bien. No, el evangelio de Cristo es un evangelio que confronta con el pecado, para que el pecador vuelva en sí y reconozca que es pecador, para volverse a Dios y pedir perdón por su pecado. Y eso lo vemos en la palabra. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, del 36 al 39. Hechos capítulo 2, del 36 al 39.
Ya habíamos visto, hermanos, una parábola, no sé si se acuerdan, la parábola de la higuera estéril, que era en relación al fruto de arrepentimiento. Ya vimos eso en la palabra, cómo la Biblia habla de arrepentimiento. ¿Se acuerdan? El primer discurso de Juan el Bautista, arrepentíos. Primer discurso de Jesús, arrepentíos. Primer discurso de Pedro, arrepentíos. El discurso de Pablo, arrepentíos. Arrepentimiento. Ahora vea lo que dice Hechos 2 del 36 al 39. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír eso se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pregunta? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Oigan esto: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Wow. Debe haber arrepentimiento, pero debe haber un llamado de Dios para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre cuando anda perdidamente, cuando él vive perdidamente, hermano, él cree que él es todo. Que él lo ha ganado todo, que él tiene todo en la vida. Él no quiere volverse a Dios. La Biblia enseña, cuando usted estudia al hombre, la Biblia dice que el hombre está muerto espiritualmente, su corazón está endurecido, dice que es como una piedra. O sea, él no le entra nada. Él no quiere nada con Dios. Cuando la Biblia dice que este hijo perdido vuelve en sí, hermanos, él vuelve en sí, pero la única forma de que alguien vuelva en sí, reconozca su pecado, hermanos, es a través de la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo acá en la tierra, hermano, créame, nadie, y cuando digo nadie, es nadie en este mundo, se convertiría al cristianismo, se volvería a Cristo, o reconocería su pecado para reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Nadie. Así lo enseña la palabra. Por eso Dios es el que viene. La semana pasada lo hablamos. Dios es el que viene a salvarnos. Y a través del Evangelio, pero con la obra del Espíritu Santo. Vamos a verlo en el Evangelio de San Juan. Vamos a ver San Juan capítulo 16, verso 8. San Juan capítulo 16, verso 8. Aquí viene hablando de la obra del Espíritu Santo. Hermano, por eso vuelvo a decirle, el privilegio más grande que nosotros tenemos es ser cristianos. Ser creyentes. No cualquiera tiene ese gran privilegio. Yo no sé si muchos en realidad lo ven o no lo ven, hermanos, pero es un gran privilegio poder decir: yo soy cristiano. Porque eso significa que Dios me llamó, que Dios me escogió. Eso significa que Dios tuvo misericordia de mí, de que Él me escogió y me llamó para su salvación. Porque vea lo que dice la palabra en San Juan 16:8. Está hablando de la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, que es el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que va a convencer al mundo? Es el Espíritu Santo. Hermano, nosotros no convencemos a nadie. Hay gente que dice: me gané a Julano para Cristo. Hermano, usted no se gana a nadie. Usted no pudo ni ganarse a usted mismo. Usted no pudo tan siquiera a usted mismo en su corazón decir y reconocer que era pecador. ¿Cómo lo va a hacer con otro? Porque el Espíritu de Dios es el que tiene que operar en la vida de un creyente.
o de un inconverso, en este caso, en su corazón está endurecido por el pecado, él vive perdidamente, y cuando él escucha el evangelio, el único que puede cambiar ese corazón, transformar esa vida, es Dios mismo. Solamente Él mismo. Por eso dice su palabra, dice: yo pondré corazones de carne, yo cambiaré y pondré corazones de carne en lugar de corazones de piedra. Porque el corazón del hombre es como una piedra. El corazón del hombre está endurecido. Él no quiere nada con Dios. Hermano, ¿alguno de ustedes ha sufrido, ha llorado por un familiar, por una persona que usted le ha predicado a Cristo una y otra vez y él no quiere nada con Dios? ¿Por qué cree usted que él no quiere nada con Dios? Ahora, devuélvase un poco años atrás. ¿Cuántos le predicaron y le hablaron a usted de Cristo y usted no quería nada con Cristo? Hasta que algo sucedió en su vida donde usted empezó a atender esa voz. Donde usted empezó a escuchar a ese que era tan majadero, tan majadera, hablarle del evangelio, hasta que algo pasó en su vida donde usted ahora ama al Señor, quiere estar en su presencia, usted desea conocerle a Él y serle obediente a Él. Esa es la obra de Dios. Esa no es la obra de un hombre, es la obra de Dios en un creyente. Porque este joven, cuando él vuelve en sí, él reconoce su pecado, es la obra del Espíritu Santo. Eso fue lo que Dios hizo igualmente con nosotros. Dios tuvo gracia, Dios tuvo misericordia de nosotros, porque estábamos perdidos. Y Él muestra ese amor y esa misericordia para con el Hijo perdido, nosotros. En el verso 20 al 24 de Lucas, volvemos a Lucas. En el verso 20 al 24, aquí nos muestra el amor y misericordia y el gozo del Padre al ver su Hijo arrepentido, de cómo, oiga, le da una vestidura de hijo, que es exactamente lo que pasa con un pecador cuando se vuelve a Dios. Vamos a verlo del verso 20 al 24, dice así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Hermanos, hemos predicado de eso, de la misericordia. ¿Qué significa misericordia? Hay dos palabras que Dios nos da a nosotros a la hora de venir a Cristo: gracia y misericordia. Eso lo vemos en escuela bíblica. Gracia es recibir lo que no merezco. Misericordia, no recibir lo que merezco. Porque la pregunta es, ¿qué merecía aquel hijo? ¿Qué merecía aquel hijo? Que el padre le había dado lo que él le pidió, todos los bienes, y se fue a vivir perdidamente, malgastó todo lo que tenía, lo que le había costado al papá, porque era la herencia. Eso le había costado al papá, no le había costado a él. Y fue y desperdició todo, vivió perdidamente, desfumó lo que el padre le había dado y ahora regresa. Y cuando el padre lo ve de lejos, el padre es movido a misericordia. No recibir lo que merezco. No merecía que le agarrara y le diera una buena tandeada. No merecía, es más, veámoslo de esta forma. Él le dijo, cuando él llega, él le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La condición del arrepentimiento: hazme como uno de tus jornaleros. No merecía por lo menos que el papá lo agarrara y le dijera: sí, vas a trabajar por lo menos un mes como jornalero para que aprendas que las cosas cuestan. Porque usted desperdició todo
Usted vivió perdidamente con todo lo que yo le di. ¿Cuántos creemos eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero la Biblia enseña otra cosa. Hermanos, si el punto es que eso somos nosotros. Hermanos, cuando usted y yo nos volvemos a Dios, lo que Dios vio en nosotros a la hora de vernos en el arrepentimiento es que Él nos llega a abrazar, nos muestra su amor y su misericordia. Porque todos hemos pecado delante de Dios. Y si todos hemos pecado delante de Él, ¿qué merece un pecador? La condenación eterna. Porque no hay justo ni aun uno, porque todos hemos pecado delante de Dios. Todos hemos vivido perdidamente, hemos desperdiciado todo. Y Él fue movido a misericordia. Por eso el título que le di es el amor y la misericordia del Padre. ¿Para con quién? Para con el Hijo perdido, nosotros. Eso fue lo que Dios tuvo, misericordia. Seguimos leyendo, porque es del verso 20 al 24, me quedé en el 21, 22. El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo. No, mentira, 21 me había quedado, ¿verdad? No, 20. Ahí voy para atrás como el cangrejo. Ok, 20. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, oigan, el mejor vestido, y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque ese mi hijo muerto era y ha revivido, si había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, ese padre lleno de amor y de misericordia, aquel hijo perdido, de aquel hijo desobediente que éramos nosotros, ahora Él va y lo abraza, lo besa y ahora lo viste de la condición que siempre debía de haber tenido como hijo. Porque Dios nos llamó desde ¿a dónde dice la palabra? Desde antes de la fundación del mundo Dios nos había escogido. Y ahora Él le viste, Él le pone anillo. El anillo era la condición de un príncipe. Le pone calzado y le pone un vestido real porque era príncipe, era hijo. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo. Yo no sé si usted puede verse o no, hermanos, pero Dios nos ve a nosotros vestidos. Ahora vestidos como sus hijos. Así nos ve Dios. A mí me hace gracia porque hoy en las iglesias, la mayoría de las iglesias, a la gente lo llevan a darle en sanidad interior. ¿Cuántos han oído hablar de eso? Hermano, déjeme decirle por medio de la palabra que eso no existe. Una vez que nosotros hemos entendido la condición mía ahora, de quién soy en Cristo, de lo que Dios hizo en mi vida, hermano, yo no puedo ir a recibir sanidad interior cuando yo entiendo la obra que Él hizo en mi vida. Hermano, soy su hijo ahora. Soy hijo de Dios, soy hijo de un rey, alguien que me amó, que dio su vida por mí, que ahora me viste con vestiduras de gala, que me ama, que me da todo lo que yo necesito. Muchas de esas cosas lo que trabajan es la psicología. Pero la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad de la palabra. ¿Quién soy yo en Cristo? Antes de venir a Cristo, hermano, en el caso mío, yo padecía de muchas depresiones. Intenté o quise quitarme la vida varias veces. Pasó por mi mente.
Porque creía que no valía nada, hermano, y yo nunca recibí sanidad interior. Pero el día que le entregué mi vida a Cristo y empecé a estudiar su palabra, empecé a entender quién era, cómo Dios me había llamado, cómo Dios me había escogido para ser su hijo, para servirle a Él. Eso debe entenderlo todo creyente. Hermanos, la obra del amor y la misericordia de Dios tiene que ser más grande que lo que te hayan hecho en tu vida. Tiene que ser más grande, hermanos. Porque hay gente que viene al Señor y todavía es que tengo que perdonar a mi mamá, tengo que perdonar a mi papá. Pero es que ahora lo que Dios ha hecho en tu vida dice que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Dios. Él es la razón de vivir para un creyente ahora. Es Cristo. Yo no puedo vivir del pasado, yo tengo que vivir ahora viendo la cruz, lo que Él hizo en mi vida, lo que Él representa ahora para mi vida. No oí muchos amenes, pero esa es la verdad, iglesia. Él te salvó, Él te perdonó, Él te rescató. Él te dice ahora, eres mi hijo. Y esa es la condición nuestra. Ahora vea lo que dice la palabra. De lo que Dios hace en nosotros. Y hermanos, lo describe de una forma maravillosa. Efesios capítulo 2 del 1 al 8. Hermanos, Efesios 2 del 1 al 8 es una radiografía, pero en este caso, ¿cómo le diría? Teológica. Es una radiografía teológica del hijo perdido que éramos nosotros. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 8. Pero yo quiero que alguien me lea el título que viene ahí. Salvos por gracia. Hermanos, salvos por gracia. Yo quiero que usted le diga al que está a la par suya, oiga hermano, salvo por gracia. Yo no sé si usted entiende eso. Hermano, soy salvo por la gracia de Él. Estaba perdido en el mundo sin esperanza, sin Dios. Vea cómo lo dice el apóstol Pablo. Que Pablo fue hallado por gracia, llamado por gracia, ¿se acuerdan? Él iba a matar cristianos, iba a perseguirlos y el Señor se le presenta y lo llama. Dice la palabra, y Él, ese Él tildado y es Cristo, y Él dice, os dio vida a vosotros. Oigan, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba la condición del hijo perdido? Muerto espiritualmente. ¿Cuál era mi condición? Muerto espiritualmente, sin Dios, pero Él tuvo gracia y Él me dio vida cuando estaba muerto. Ahora, hermano, analice un poco. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La pregunta es, ¿un muerto puede tener vida en sí mismo? Él puede levantarse y decir, no, yo no quiero estar muerto, voy a tener vida. ¿Verdad que no? La única forma de que un muerto tenga vida, hermano, oiga esto, es de que el mismo creador que le dio la vida, le dé vida otra vez. Y por eso, hermanos, en el libro de Juan viene una de las historias más maravillosas de la palabra de Dios, donde Jesús habla, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es cuando la Biblia dice que Lázaro tenía 4 días de muerto, olía mal, estaba podrido. Y el Señor Jesucristo, que es Dios, se para, hermano, y usted y yo somos ese Lázaro. Y Él le dice, Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre que estaba muerto, hermano, se empieza otra vez a respirar y se levanta después de que estaba podrido. Hermano, solo Cristo nos da vida a un muerto. El muerto no puede salvarse a sí mismo. Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, oigan, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, no hijos de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, hermanos, pero el versículo 4, pero, esos peros, hermanos, en la palabra, tiene que hacernos frenar en seco, en raya. Pero, dice la palabra, pero, verso 4, pero Dios, ¿quién? Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, no recibir lo que merecemos, porque todos han pecado, todo el mundo merece la condenación, y nosotros no estamos exentos de eso. Porque te hago una pregunta, hermano, ¿cuántos en este lugar pecamos? Todos pecamos, todos pecamos, pero Dios tuvo misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecado, nos dio vida, otra vez vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Por gracia. Gracia es recibir lo que no merezco, su salvación. Salvos por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó, nos dio vida. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros somos el testimonio, hermanos, de que Dios es un Dios de gracia y misericordia, porque Él la tuvo conmigo para mostrárselo al mundo, a otros. Él tuvo gracia, Él tuvo misericordia, Él me salvó, Él puede salvar a otros también. Verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto, oigan, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y la palabra don es un regalo de Dios. Y ese regalo dice, y esto no de nosotros. O sea, usted no iba por la calle y un día se le ocurrió y dijo, yo voy a creer en Dios, yo voy a buscar de Dios. Así porque usted quiso solamente. Porque puede que a alguien le haya pasado eso. Pero si le pasó eso o fue de otra forma, es porque Dios empezó a tener gracia y misericordia para llamarte. Hermano, usted no está en la iglesia porque usted quiere. Usted no está en Cristo porque usted quiere. Usted está en la iglesia y está en Cristo porque Él te llamó y tuvo gracia y misericordia como un Padre amoroso. El amor del Padre y la misericordia. Porque estábamos perdidos. Y sigue diciendo, porque es hasta el verso 8, ¿en cuál me quedé? Hasta ahí es. Ok, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, hermanos, la salvación. Ahora, Zacarías, vamos a Zacarías un momento, antes de llegar al Nuevo Testamento. En Zacarías, hermanos, hay un ejemplo en Zacarías. Está anticos de llegar al Nuevo Testamento, como unas 4 o 5 páginas atrás de Mateo. Hermanos, en Zacarías hay una visión
Y en esta visión, hermanos, aquí cuenta, porque recuerden que todavía no ha venido Cristo, pero aquí en esta visión del sumo sacerdote Josué, hermanos, ahí se da lo que es la salvación, de cómo sucede la salvación, de qué es lo que sucede a la hora de nosotros convertirnos, de volvernos a Cristo. Zacarías lo describe en esta visión de una manera hermosa, al igual que el hijo perdido, donde el padre le ve y él ahora le pone vestido nuevo, le pone anillo, le pone sandalias, porque tuvo misericordia. Vea lo que dice la palabra en Zacarías 3, del 3 al 5. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cómo estaba vestido Josué? Con vestiduras viles, pecado, suciedad. La condición del hijo perdido, la condición nuestra. Verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, oigan, quitadle esas vestiduras viles. Oigan, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, ya Josué, mira que he quitado de ti tu pecado, porque esas eran las vestiduras viles. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¡Wow! Y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, hermanos. Esto es lo mismo que le pasa a un creyente. Cuando él, antes de venir a Cristo, él estaba vestido de ropas viles, su pecado. Pero cuando viene a Cristo, el Padre, movido a misericordia, que va y lo abraza y le besa y le dicen ahora, póngale un vestido nuevo, póngale sandalias, póngale un anillo, porque este es mi hijo que se había muerto y ahora vive. Este es mi hijo que se había perdido y es hallado, y eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Eso es lo que Dios hace con un creyente. ¿Cómo cree usted que venía ese hijo? De vivir perdidamente, de haberlo desperdiciado todo, estar apacentando cerdos, querer comer de las algarrobas de los cerdos y nadie le daba nada, muerto de hambre. Sería como ver un mendigo a veces en una calle, tirado en una esquina. Esa es la condición nuestra, o era la condición nuestra. Hermanos, yo podría reflejarlo de esta forma. No sé si es el mejor ejemplo para que usted me entienda lo que Dios hizo con usted y conmigo. ¿Cuántos de ustedes han oído, hermanos, de que ahora hay una asociación o un grupo de personas que están juntando en San José las personas indigentes para bañarlas, para asearlas, peluquearlas? Hermanos, eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Ese indigente está ahí tirado y ahí nadie da nada por él. Maloliente, comiendo de los basureros. Yo he visto gente comer de los basureros. Y partirse mi alma y llorar en el carro. Y ahora entender eso éramos nosotros. A no ser que alguien llegue a hacer algo. Y ese alguien fue Cristo. Cristo nos vio ahí tirados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él llega y nos baña, nos viste, quita nuestro pecado y ahora nos viste de ropas de gala y ahora podemos decir que somos sus hijos. Nuestra condición ha cambiado, hermano. Tu condición ha cambiado. Es un privilegio ser creyente. Es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Es un privilegio que Dios tuvo amor y misericordia. Es el amor del Padre para con nosotros, el hijo perdido, iglesia. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Ese hijo perdido éramos nosotros.
Ahora, hermanos, ahí no termina la historia de esa parábola, porque esa parábola nos muestra también de que eran dos hijos. Ahí hay otro hijo. ¿Quién es este otro hijo? Ahora en el verso, vamos otra vez a Lucas, versos del 25 al 32. Aquí se ve la rebeldía y el enojo del otro hijo, que representa a los fariseos, a los escribas, al pueblo judío, que estaba molesto al Jesús recibir a los pecadores. Había otro hijo, pero este hijo ahora está molesto, está enojado. ¿Por qué? Porque el padre tuvo misericordia de aquel hijo que desperdició todo. Y es que este otro hijo representa al pueblo de Israel, representa al pueblo judío, representa a los fariseos, a los escribas, porque ellos se molestaban porque Jesús recibía pecadores, porque Jesús recibía samaritanos. Jesús tenía amor por el perdido. Y ellos se creían muy espirituales, ellos se creían hijos de Dios, ¿se acuerdan eso? Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos decían, nosotros sí somos hijos de verdad, no ellos. Y al recibirlo el padre, este hijo se molesta y se enoja. Ahora vamos a verlo del verso 25 al 32, dice la palabra. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Recuerden que eso empieza desde el capítulo 15, verso 1 y 2, donde ellos estaban murmurando de cómo Jesús recibía pecadores y a publicanos. Entonces se enojó, y oigan esto, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Oigan, le rogaba que entrase su padre. Ustedes saben que el pueblo de Israel, si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta en un momento que toda la mayoría de judíos rechazaron a Cristo. Y al final, el apóstol Pablo y otros tienen que irse a los gentiles. Ellos tienen que irse, nosotros somos los gentiles. Porque el pueblo judío de Israel, para ellos los gentiles eran odiados. Y ahora el padre le está rogando a ese hijo que entre también. Qué interesante, porque hasta el día de hoy el pueblo de Israel está apartado de Dios. Israel no quiere nada con Dios. Y cuando digo no quiere nada con Dios, ellos no quieren nada con Cristo. Ellos no creyeron en Cristo. Y Dios todavía sigue rogándoles que entren. Porque hasta el día final, dice la Biblia, y es una promesa o una profecía de Cristo, Él dijo, no me verán más hasta que no digan, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo de Israel tendrá que clamar a Cristo. Tendrá que clamar. Y ese es ese otro hijo que estaba en la casa también. Era el hijo mayor, al que se le había dado todo desde el principio, el pueblo de Israel. Seguimos leyendo, verso que me quedé. Gracias, 29. Mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, el celo de igual, vivió perdidamente. Los judíos no, ellos creían que ellos vivían rectamente en la ley. Ellos no fallaban en la ley. Ellos se creían santos. Ellos se creían intachables, íntegros. Y los demás los rechazaban porque eran pecadores, no como ellos. Sigue diciendo. Entonces él le dijo, hijo, ve al amor del Padre. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Oiga, hacer fiesta y regocijarnos lo pone en plural.
el mismo pueblo de Israel, los judíos, los fariseos, los escribas, los que estaban ahí debían de gozarse en de ver a los pecadores venir a Cristo. Pero ellos se enojaban, murmuraban. Ellos se enojaban y murmuraban cuando debería haber gozo. Verso 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Y para terminar, termino con eso. Por eso, el creyente debe vivir eternamente, oigan esto, debe vivir eternamente agradecido por el amor y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Eternamente agradecidos por el amor y la misericordia que Dios tuvo para con nosotros. Y eso lo refleja de una forma hermosa, dos versículos que voy a dar para terminar: Romanos 5:8 y Primera de Juan 3:1. Romanos 5:8 y Primera de Juan 3:1. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, verso 8. Recuerden el tema, el amor y misericordia del Padre. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Primera de Juan 3:1 dice así. Primera de Juan 3:1 dice: mirad, vean, iglesia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué amor de ese Padre para con aquel hijo perdido. Ese amor que Dios tuvo para con nosotros. Ese es el gran amor, hermanos. Somos o éramos ese hijo perdido. Hijo pródigo, como le dicen muchos, pero hijo perdido. Estábamos perdidos, pero hemos sido hallados por nuestro Padre, por nuestro Dios. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, una vez más por el Evangelio, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos visto ese amor del Padre para con aquel hijo perdido. Señor, y es que ese amor que tuvo aquel Padre para con aquel hijo que había perdido todo lo que le había dado, había vivido perdidamente, desperdiciado todo, Señor. Cuando aquel hijo regresa, dice que cuando le ve, él corre a recibirle y a abrazarle, a besarle, se le echa sobre su cuello y le da todo el amor que necesitaba. Es el mismo amor, Señor, que tú tuviste para con nosotros el día en que nosotros nos volvimos a ti. El día en que volvimos en sí por medio de tu Espíritu y del Evangelio. Reconociendo nuestro pecado, reconociendo que necesitábamos a Cristo para salvación, que habíamos perdido todo, Señor. Pero tú, al igual que aquel Padre, nos pusiste vestiduras de gala nuevas, Señor. Anillo en el dedo, sandalias. Hiciste fiesta en el cielo por aquel pecador que se arrepintió, Señor. El cual el día que nosotros nos arrepentimos, Señor, ese día hubo gozo en el cielo.
Y al igual hasta el día de hoy, tu gracia sigue siendo extendida. Y por eso, Señor, hoy en este lugar, si hay alguien que no se ha vuelto a Cristo, que todavía sigue siendo ese hijo perdido, yo te invito a que te vuelvas a Cristo hoy. Yo te invito a que reconozcas tu condición de perdido, tu condición, para que te vuelvas al Padre que te ama y quiere tu arrepentimiento, tu salvación. Él estará dispuesto con sus brazos abiertos a correr hacia ti y abrazarte y ponerte esa vestidura nueva, esas sandalias, ese anillo. Pero recuerda, debes de reconocer el pecado contra el cielo y contra ti. Que eso fue lo que hicimos muchos de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Y aquellos que escuchan, Dios, alcánzales, sálvales. Recuerda tu palabra, tú has venido a salvar lo que se había perdido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios, iglesia.